Hola a todos, en este video vamos a presentar el laboratorio realizado sobre el análisis del patrón de radiación de una antena loop. Y estoy junto a mi compañero Daniel Esteban Acosta y quien les habla, Cristian Figueroa. Bueno, este experimento pues se llevó a cabo con objetivo de entender cómo se comportan radiaciones de este tipo de antenas, que son las antenas loop, eh, en diferentes planos, en los dos planos, en el plano E y en el plano M, que sería en el plano eléctrico y en el plano magnético, y en el cual vamos a medir pues el campo eléctrico que emite nuestra antena. Bueno, también hay que recordar que las antenas son dispositivos fundamentales hoy en día en las telecomunicaciones, pues estamos estudiando ingeniería de telecomunicaciones, ya que permiten transmitir y recibir ondas electromagnéticas a largas distancias. Pues para este análisis, esta antena loop nos sirve mucho ya que pues tenemos dos planos diferentes en el que nos va a dar resultados diferentes y en el que tenemos que orientar la antena de diferente manera para poder medir cada uno de estos planos. El objetivo principal de este laboratorio fue medir la potencia recibida en diferentes ángulos y construir los diagramas de radiación. O sea, nuestra variable fue los ángulos, los cuales iban avanzando de 60 en 60. Bueno, estos fueron algunos de los materiales utilizados, entonces pues tenemos la antena que es la que vamos a caracterizar, el, el analizador de espectro portátil, que es el que nos va a ayudar a medir las potencias cuando vayamos cambiando los grados, como dijo mi compañero. Entonces, esta es la antena receptora que va a ser la que vamos a conectar al analizador de espectro para poder detectar esa señal. Este es el generador para generar pues esas ondas de radiofrecuencia y esto es un estabilizador, algo así como un trípode para estabilizar la antena y además está hecho de un material para que no, de material no metálico para que no tenga interferencias electromagnéticas. Y este es Nuestra variable. el posicionador de grados. Bueno, como mi compañero les hablaba del plano H y el plano E, al nosotros haber modificado todos los ángulos, nos van a dar ciertos valores de potencia. Con esos valores de potencia, nosotros vamos a graficarlos en un plano, en un plano y lo vamos a comparar con los ideales. Según según lo ideal, en el plano E nos debería dar un tipo de 8, teniendo en cuenta que tenemos la antena así, vamos a ir girándola y va a haber un punto en el que queda de cola, donde la señal no va a ir. Entonces en ese punto va a ser cero y después va a volver. Con esto nos va a dar un 8. Y en el plano H debería distribuirse uniformemente, dándonos un círculo perfecto. Aquí mostramos cómo fue que trabajamos el plano H, en donde la antena va a ir horizontalmente y la antena también va a ir horizontalmente. Aquí se ve un poco parada, se podría decir así, pero la antena tiene que ir así. Suponiendo que este es el círculo de la antena, debería ir así. Y el palo va a ir así, de tal manera que al estar así, va a propagar ondas así y le van a entrar a la antena. Por otro lado, tenemos el plano E, el cual la sonda ya va a ir verticalmente, y donde nuestra antena también va a ir verticalmente. Esa es la diferencia de los dos planos y cómo ubicarlos. También hay que dejar claro el posicionador, el cual es el que nos va a ir girando cada 60 grados hasta llegar a 360. ¿Cómo se Bueno, ubicó? acá hay una configuración experimental, cómo se ubicaron pues cada uno de los elementos. Entonces en una mesa el analizador con su antena y en la otra la antena que emite y lo separamos a una distancia aproximada de 1 metro que fue medida con una cinta métrica para tener más precisión. En ese punto también hay que dejar claro que ambas antenas tienen que estar exactamente a la misma altura y que los tubos que las sostienen tienen que ser de plástico para evitar interferencias si fuera de metal. Y este es otro del plano H, como se tendría que ver. Vemos la sonda verticalmente y la antena verticalmente.
Este es nuestro analizar respecto a que mi compañero lo nombró antes, en donde como podemos observar, donde dice power, nos aparece menos 58.6 dB. Esa es la potencia que es como tal nuestro resultado del experimento, que más Y adelante vamos a concluir. También hay que dejar claro que en este punto hay que configurar el analizador de espectro para que de 10 muestras nos dé la media, porque era un valor que era muy rápido. Entonces, para evitar, para lograr visualizar un dato, se ponen 10 muestras que nos dé la media y ese va a ser nuestro dato de potencia, teniendo en cuenta el grado en el que estemos. bueno, estos fueron como tal los resultados. Entonces, pues nosotros teníamos dos réplicas para cada uno de los planos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 0 grados en el plano E y en el plano E de nuevo. Y como podemos ver, existe una variación en los datos a pesar de ser pues el mismo experimento. Esto pues nos indica que puede existir una variación en los datos, es decir, que hay factores externos que pueden afectar al experimento, como por ejemplo ruidos, interferencias. Nosotros mismos podemos hacer una interferencia, Ujú. si el cable que conecta las antenas se nos curva un poco, también hay pérdidas, la Pues, mesa en la que, sobre lo que tenemos también pueden ser pérdidas, y por eso, entonces así con cada uno de los datos. y este fue nuestro plano final, en donde idealmente debería ser un 8, pero nos damos cuenta de que pues no es nada parecido a un 8. Y no sé, pues a pesar de que no se tuvo el 8 perfecto, se observan irregularidades y variaciones en la señal, pues esto es también teniendo en cuenta los factores que pueden afectar la señal. En el plano H, pues el comportamiento ideal sería un círculo prácticamente que perfecto. Acá tenemos más o menos un círculo, así que se acerca más o menos a la forma ideal. Y bueno, esta sería la forma ideal del plano, por ejemplo, el plano H, pues que es el círculo, entonces sería este azul, como se ve ahí, y el plano E sería el 8, este sería pues el en 3D, graficado en 3D. Sí, como podemos observar aquí los dos planos están en la misma imagen, en donde tenemos por un lado alrededor de la figura sería el plano H. Y si lo viéramos de frente en el otro plano, observamos un 8. Bueno, y pues viendo como las variaciones en los datos, eh, pues podríamos hacer un análisis como viendo cómo se podrían llegar a comportar la potencia si tuviéramos un número mayor de experimentos. Entonces ahí podríamos realizar pruebas como la prueba de ANOVA, viendo las variaciones que se pueden presentar en cada uno de estos grupos de datos y de esa forma predecir cómo va a comportarse el patrón de radiación. Y también hay que tener en cuenta que a pesar de que los resultados no fueron iguales a los ideales, fue bastante acertado, teniendo en cuenta tantas variaciones y que no estábamos en un espacio perfectamente pues ideal. Y pues como nos damos cuenta en el plano H fue lo más cercano que obtuvimos, que es casi el círculo, pues se nota la figura, pero en el plano E sí nos desviamos bastante, debido a que no se observa el 8 por ningún lado. Ujú. No sé. Y pues, Y también les queremos mostrar nuestro Excel, en el cual pues podemos observar la variable 1, que es todos nuestros grados, y la variable 2, que son los planos, teniendo en cuenta que tenemos plano H y plano E. Y variables sí tenemos bastantes, teniendo en cuenta que son 7 posibles datos, donde tenemos 0, 60, 120, 180, 240, 300 y 360. Esto equivale a grados. Para cada uno se optó por dos medidas de cada uno. Entonces, para el grado 1 se tomó dos veces en el plano H y en el plano E. La réplica, como el profe la explicó en clase, un número aleatorio y la jerarquía. Y por este lado obtenemos todos nuestros resultados. En donde tenemos los grados,
el nivel, el plano y otra es el nivel 2 y el valor que nos dio. Entonces, como podemos observar, esta es la primera réplica y aquí abajo tendremos la La segunda otra réplica. réplica. Hola a todos. En este video vamos a mostrar la segunda parte, donde vamos a explicar el código y unos análisis realizados sobre la antena loop que anteriormente les explicamos. En este caso utilizamos Python para analizar la potencia recibida en diferentes ángulos de emisión en los planos CIH en dos ocasiones. Además de todo esto, aplicamos pruebas estadísticas como lo fueron homoscedasticidad, normalidad, aleatoriedad, ANOVA no paramétrica y un poco de post-hoc que más adelante les vamos a explicar. Ok, entonces pues en lo que se hizo en el laboratorio, que fue lo que explicamos anteriormente, después medir la potencia que se recibía para diferentes ángulos de rotación de la antena, pues del plano E y plano H, como dijo mi compañero. Además de eso, pues tomamos las réplicas necesarias, dos réplicas en este caso, por cada plano. El objetivo pues era hacer un análisis estadístico para Machine Learning y pues determinar si existen diferencias significativas entre diferentes grupos de medición en un mismo experimento. En este caso les estamos mostrando nuestra pantalla de Python en donde observamos los datos obtenidos. Tenemos los diferentes ángulos que trabajamos, los valores de potencia obtenidos en el plano E en dos réplicas y en el plano H en dos réplicas. Por ejemplo, a 0 grados se registraron valores de menos 58, menos 55 en el plano E y en el plano H menos 55 y menos 55. Bueno, pues aquí falta mostrar como las librerías y demás necesarias, que pues las que hemos usado en todo el semestre, como Pandas, NumPy, Matplotlib para graficar y demás, Spicy y demás para hacer los diferentes tests que usamos en este proyecto. Luego pues creamos un diccionario con los datos experimentales y lo convertimos en un data frame usando Pandas, la librería Pandas. Y pues esto nos permitió organizar de manera más sencilla pues la información para analizar todos los datos. Ok. Después calculamos los estadísticos descriptivos utilizando la función describe, que aquí la obtenemos. Esto nos permite obtener la media, las desviaciones estándar, valores máximos, mínimos y cuartiles. En cuanto al tema de las gráficas, ¿dónde están? Pues vamos a ver las gráficas. Primero pues tenemos esta gráfica que es la de potencia contra ángulo. Pues podemos observar cómo cambia la potencia recibida dependiendo el ángulo, es decir, la orientación de la antena. También utilizamos box plots, pues que nos permiten identificar la dispersión, que tanto varían los datos en cada uno de los grupos, la mediana, valores atípicos y comparar visualmente pues estos grupos de datos. También pues finalmente usamos histogramas para observar como la distribución de los datos y evaluar visualmente si se podría seguir o no una distribución normal. Entonces aquí podemos ver las gráficas. Y bueno, Normalidad. aplicamos la prueba de normalidad, en este caso la Shapiro-Wilk, en donde esta prueba lo que hace es pues básicamente evaluar si los datos siguen una distribución normal como lo habíamos visto en clases anteriores. Las hipótesis son: hipótesis nula, los datos son normales; hipótesis alternativa, los datos no son normales. Interpretando el resultado, usamos el AP, que es el valor que siempre nos ayuda, en donde si es mayor a 0.05, los datos son normales. Si es menor a este dato, significa que no siguen una normalidad. Y también aplicamos la prueba de aleatoriedad, que es un run test. Esta prueba verifica si los datos tienen un comportamiento aleatorio o si existe algún patrón. Esto es importante porque muchos modelos estadísticos asumen independencia entre observaciones.
Listo, luego realizamos la prueba de homocedasticidad, para la cual pues realizamos la prueba LeBene, pues para verificar la homogeneidad de la varianza de los datos. Esta homocedasticidad básicamente significa que todos los grupos tienen pues varianzas similares. Luego aplicamos la prueba de ANOVA paramétrico usando la función onAway, que compara las medias de varios grupos simultáneamente, usando pues la función de variabilidad entre grupos sobre variabilidad dentro de los grupos. Esto pues nos indicaba que si el valor P era menor a 0.05, concluíamos que existían diferencias significativas entre al menos dos grupos. Después de la nueva utilizamos 2KHCD como prueba para el post-hoc, en donde el objetivo básicamente es identificar exactamente cuáles grupos son diferentes entre sí. Por ejemplo, el análisis nos puede indicar si el plano E1 es significativamente diferente al plano H1. También aplicamos el Kruskal-Wallis como alternativa no paramétrica. Esta prueba se utiliza cuando no se cumple normalidad. Kruskal trabaja usando rangos en lugar de medias. ¿Y de conclusiones? Ya pues finalmente el análisis estadístico pues nos permitió evaluar el comportamiento entre el plano E y el plano H para la antena loop, que fue la que se caracterizó. Y bueno, Además de todo esto, Python nos permitió automatizar el análisis descriptivo, las gráficas, las pruebas estadísticas y las comparaciones post-hoc. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias. muchas gracias.